Mamá, ese es el hombre de mi sueño, dijo la pequeña niña en el café. Y el magnate millonario se quedó paralizado. El resplandor dorado de una mañana de principios de otoño se derramaba a través de los altos ventanales de Tierra y Alma, proyectando una luz cálida sobre los estantes repletos de tazas hechas a mano y ruedas de alfarero cubiertas de arcilla seca. El murmullo suave de las conversaciones se mezclaba con el silbido de la máquina de espresso y el tintineo distante de herramientas provenientes del área de cerámica del establecimiento. Sofía, de 28 años, se movía detrás del mostrador con facilidad ensayada. Su cabello rubio claro, recogido en un estilo medio alto, se balanceaba mientras vertía leche vaporizada en una taza de cerámica que ella misma había elaborado. Su delantal estaba manchado de arcilla florida cerca del dobladillo, una insignia silenciosa de su doble vida. Barista y guía de alfarería. En el rincón infantil, su hija Luna, de apenas 4 años, giraba con un vestido rosado, riendo suavemente mientras ordenaba pinceles y piezas sin terminar. Luna era callada por naturaleza, observadora, el tipo de niña que veía más de lo que debería. Tenía la extraña costumbre de dibujar personas que nunca había conocido, con detalles que inquietaban a Sofía. La campanilla sobre la puerta tintineó. Sofía levantó la vista por costumbre, sonriendo al recién llegado. La sonrisa titubeó. Un hombre entró, alto, de hombros anchos, envuelto en un abrigo color carbón que de alguna manera lo hacía parecer más distante que el aire frío de octubre en el exterior. Sus ojos, de un gris azulado tan profundo que parecían el crepúsculo atrapado en plena luz del día, escanearon el lugar. Matías, o más bien, el Matías. Ella lo reconoció instantáneamente. Alguna vez apareció en portadas de revistas de negocios, revistas científicas, incluso entrevistas nocturnas. Ahora, un fantasma de un mundo anterior. Nadie lo había visto en años. Se decía que había desaparecido en circunstancias misteriosas tras un accidente que nunca fue completamente explicado. Y sin embargo, aquí estaba, parado en su café. Antes de que Sofía pudiera decir una palabra, Luna se giró, miró hacia arriba y señaló: «Mamá, ese es el hombre de mi sueño», dijo con una voz pequeña pero segura. «Te vi abrazándolo en un cuarto lleno de humo, y había llamas naranjas en las paredes». El ruido del café no se detuvo. No se rompieron platos. Ningún grito dramático llenó el aire. Pero en el pecho de Sofía, el mundo se desplomó. La mano de Matías tembló ligeramente. La taza de café que había recogido se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. El líquido marrón se extendió por las baldosas como un recuerdo que se desvanecía rápidamente. «Lo siento», dijo rápidamente con voz tensa. «No pretendía». Miró a Luna, luego a Sofía. Sus ojos se demoraron en ella. No en reconocimiento, no del todo, pero algo tiraba de él. Algo justo más allá del borde del conocimiento. Una sensación de déjà vu que no podía explicar. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. No corriendo, pero tampoco lento. Como si temiera que, de quedarse, algo se levantaría que no estaba listo para enfrentar. Sofía se quedó paralizada detrás del mostrador, el vapor rizándose a su alrededor como niebla. Dejó la jarra de leche. Su mano temblaba levemente. Luna, aún mirando la puerta, se volvió hacia su madre con una expresión demasiado sabia para su edad. «¿Qué viste, Luna?», susurró Sofía, arrodillándose junto a su hija. Luna, imperturbable, respondió simplemente: «Tú estabas llorando». Él no se dio la vuelta. Había una caja en el suelo, algo azul y roto. Sofía se sentó lentamente en el taburete de madera detrás del mostrador, con los ojos fijos en la puerta por la que él había salido. Afuera, los árboles se mecían, algunas hojas doradas bailando frente al cristal. Se llevó la mano al cabello y, ausentemente, lo ató más fuerte. El movimiento era preciso. Un hábito enterrado hacía mucho tiempo, uno que Matías solía amar sin saberlo. En otro lugar, Matías estaba sentado dentro de su automóvil, estacionado a 2 cuadras de distancia, con el motor apagado. Se miró en el espejo retrovisor. El hombre que lo miraba era más viejo de lo que recordaba ser. Su rostro más afilado, demacrado. Sus ojos atormentados por sombras que no desaparecían. Abrió la guantera y sacó una pequeña caja musical de cerámica, agrietada en el borde, el esmalte desconchado. Giró la pequeña manivela. Nada. Ningún sonido, pero el rostro de la niña pequeña, sus ojos, su voz, la mujer detrás del mostrador. Ese rostro,
Miró hacia abajo, a su mano, todavía húmeda con el café derramado. El temblor no había cesado, y algo en los ojos de aquella madre estaba arañando algo enterrado profundamente en su pecho. Se quedó mirando al frente, con la respiración atrapada en el silencio del automóvil. Algo se estaba desmoronando dentro de él, y había comenzado con la voz de una niña, 5 años antes. Barcelona, España. La ciudad era un mosaico de calles adoquinadas y tejados dorados, donde el encanto del viejo mundo se encontraba con el ritmo moderno. En un diminuto apartamento ubicado sobre una panadería, Matías encontró el único lugar que alguna vez se había sentido como un hogar. Tenía 28 años entonces, brillante e inquieto, un joven magnate que dirigía una firma revolucionaria de biotecnología en Estados Unidos, enviado a Europa para una colaboración de investigación transatlántica. Cada día lidiaba con moléculas y algoritmos, con avances científicos y plazos límite. Y entonces llegó Isabela. Ella estaba parada frente a una exhibición de cerámica en el Museo Picasso, girando un pequeño pájaro de cerámica en sus manos como si estuviera cantando solo para ella. Cabello rubio recogido libremente, manchado con esmalte, sus dedos embadurnados de azul cobalto. Una estudiante de artes cerámicas de Estados Unidos, pasando su último semestre en el extranjero. Levantó la vista hacia él y sonrió. Esa sonrisa lo desenredó todo. Colisionaron entre expresos y caminatas nocturnas, entre cenas tardías y mañanas más tempranas. Ella lo llevó a talleres de alfarería llenos de barro. Él la llevó a conferencias científicas silenciosas. Se reían siempre. Discutían sobre música. Ella creía en fantasmas. Él creía en la entropía. De alguna manera funcionaba. Matías se mudó a su diminuto apartamento después de 3 semanas. Solo por conveniencia, afirmó. Isabela simplemente asintió, ocultando una sonrisa. Recordaba la noche en que ella intentó enseñarle por primera vez a trabajar arcilla en un torno. Sus manos eran rígidas, precisas, demasiado cautelosas. La arcilla se pandeó, tambaleó, y luego se cayó del centro como un hongo triste. Isabela rió tan fuerte que lloró. Y Matías, cubierto de barro gris, se sintió más vivo de lo que había estado en años. Tenían una promesa. Cuando este proyecto termine, dijo Isabela una noche, con la mejilla apoyada en su pecho, nos iremos de Barcelona, iremos a algún lugar soleado. Quiero un jardín y un horno de cerámica. Matías añadió, y un perro que te odie a ti pero me ame a mí. Ella había sonreído. ¿Trato? Él asintió sellando la promesa con un beso. Cerca del final, ella le hizo un regalo, una caja musical esculpida en arcilla. El esmalte era de un azul crepuscular salpicado de oro, y dentro había grabado las iniciales de él junto a las de ella. La melodía, una versión tenue y crujiente del Danubio azul, sonaba cuando él giraba la manivela. Él dijo que era lo más hermoso que poseía. Ella le dijo que no la dejara caer. Pero entonces llegó el incendio. Matías estaba en el laboratorio. Un reactor experimental falló. Sirenas, un destello cegador, y luego nada. Despertó 3 días después. Las luces del hospital eran como interrogatorios. No podía recordar la explosión. Solo el dolor en sus costillas, el zumbido en sus oídos, la cicatriz a lo largo de su costado, y la caja musical, agrietada, silenciosa, quemada en la esquina. Le dijeron que Isabela había estado cerca, esperándolo después de su clase de cerámica, que ella no lo había logrado, sin cuerpo recuperable, solo papeleo, un certificado de defunción firmado con pulcritud burocrática. Matías no hizo preguntas. Tomó la caja y se alejó de todo. Renunció a la compañía. Desapareció del centro de atención. Los titulares especulaban. Joven genio abandona tras tragedia. ¿Agotamiento o colapso? Él nunca respondió. Ni siquiera a sí mismo. En los 5 años que siguieron, nunca reconstruyó el laboratorio. Nunca volvió a tocar arcilla. Nunca permaneció en un solo lugar durante mucho tiempo. Pero siempre conservó la caja, rota, silenciosa, como una reliquia de una vida que se había consumido en humo. Y ahora, 5 años después, en un tranquilo café de cerámica en las afueras de Portland, una niña pequeña con los ojos de Isabela lo había mirado directamente y dijo que soñó con su madre abrazándolo en una habitación llena de humo. Matías se reclinó en la silla del motel, mirando la caja musical sobre la mesa de noche. Había intentado nuevamente esa noche girar la manivela. Todavía ningún sonido, pero algo más se agitaba. Un sentimiento que había estado enterrado con cenizas y tiempo, algo que temía nombrar. Al día siguiente,
El cielo colgaba bajo con niebla y silencio. A través del cristal empañado de tierra y alma, una luz ámbar cálida se derramaba sobre la acera. Dentro, el olor a arcilla húmeda y café tostado se mezclaba como viejos recuerdos tratando de tomar forma nuevamente. Matías entró. No pidió café. No saludó a nadie. Simplemente se quedó parado en la entrada por un momento, escaneando los estantes llenos de tazas y cuencos en cada etapa de elaboración. Luego, en silencio, caminó hacia la mesa del fondo. Apoyó su mano sobre un jarrón a medio formar y levantó la vista. «Me gustaría inscribirme en una clase de cerámica», dijo con voz baja y firme. Sofía se congeló a mitad del vertido. Su mano sostenía una taza de cerámica recién esmaltada, aún tibia del horno. El vapor se elevaba en espirales como el aliento contenido durante demasiado tiempo. Ella encontró su mirada, el corazón latiendo demasiado rápido, pero su tono se mantuvo uniforme. «Tenemos una que comienza esta tarde», dijo. «Si no te importa ensuciarte las manos». Matías asintió levemente. Era la primera sonrisa real que ella había visto en su rostro. No amplia, no brillante, pero real. Algo se agrietó en la habitación, como si el aire mismo hubiera estado conteniendo la respiración. La clase comenzó. Matías se encontró sentado junto a Luna. Sin intención, pero no hizo ningún esfuerzo por moverse. La pequeña niña le lanzó una mirada curiosa y una sonrisa torcida antes de volver al pequeño montículo de arcilla frente a ella. Sofía estaba al frente del grupo, con las mangas arremangadas, los dedos ya húmedos. Su voz llenaba el espacio. Calmada, instructiva, reconfortante. Centren la arcilla. Dejen que sus palmas la guíen. No luchen contra el giro. Déjenla hablar. Matías observó sus manos, la forma en que sus muñecas se movían en un ritmo sutil. Cómo presionaba los pulgares justo así. Era más que memoria muscular. Era música. Había visto esas manos antes, en otra ciudad, en otra vida. La forma de su concentración, el ligero ceño fruncido en su frente. Todo era Isabela. Bajó la mirada a su propia arcilla. Tambaleó. Junto a él, Luna soltó una risita triunfante. Había hecho una taza diminuta y desigual, y ahora estaba untando un esmalte azul pálido sobre ella con un pincel demasiado grande para su mano. Comenzó a tararear suavemente, una melodía extraña y flotante. Matías se puso rígido. La melodía, incierta, incompleta, era inconfundiblemente el Danubio azul. No había escuchado esa canción en años, no desde la noche en que la caja musical dejó de sonar, no desde el incendio. No habló. Sus manos simplemente se detuvieron sobre la arcilla y su garganta se apretó. Mientras el taller concluía, Luna corrió hacia el estante desecado, recogió su pequeña taza esmaltada y volvió corriendo hacia Matías. «Ten», sonrió radiante. «Esto es para ti. Te vi sosteniéndola en mi sueño». Matías se arrodilló ligeramente, tomando la taza de sus pequeñas manos. «Gracias», dijo y sonrió genuinamente. Su alegría era contagiosa, incluso si sus palabras enviaban una onda por su columna vertebral. Sueños otra vez. Humo. Él sostuvo la taza todo el camino de regreso a su motel, con cuidado de no aplastar las paredes desiguales ni manchar el esmalte antes de que se secara. Esa noche, solo en la tenue luz amarilla de la habitación, la desenvolvió del papel suave que Luna había usado. La colocó sobre el escritorio y se sentó ante ella durante mucho tiempo. Luego, lentamente giró la taza bajo la luz, y ahí estaba. En el costado de la pequeña vasija, pintado con cuidado deliberado, había un dibujo. Dos figuras, infantiles pero claras. Una mujer con cabello rubio sostenía a un hombre en sus brazos, rodeados de humo que se rizaba en ondas. Y al fondo, llamas naranjas dibujadas con trazos irregulares pero inequívocos. La respiración de Matías se atascó en su garganta. No era un boceto aleatorio, era el momento. El final, el abrazo que él e Isabela habían compartido mientras las llamas se alzaban a su alrededor. Nunca había hablado de ello. Nunca lo había descrito a nadie. Sin embargo, Luna lo había dibujado con una precisión que helaba la sangre. La taza se deslizó ligeramente entre sus dedos. La dejó antes de que cayera. Luego se derrumbó en la silla, mirando fijamente. Sus manos cubrieron su rostro. Respiraba superficialmente. Era como si el pasado hubiera extendido su mano a través del tiempo, a través de la mano de una niña, y hubiera aterrizado justo en su palma. Esa misma noche, de regreso en el café, Sofía se movía por el estudio ahora vacío, limpiando los tornos y esponjando la arcilla seca. Notó un boceto dejado en una de las mesas.
De Luna otra vez, un dibujo a lápiz del rostro de un hombre. Los ojos estaban sin terminar, pero inconfundibles. Era Matías. Sofía sostuvo el papel con ambas manos. Su expresión ilegible. Sus dedos temblaron ligeramente. No habló. Luego, lentamente, se ató el cabello hacia atrás en su habitual moño medio alto, de la misma manera que Isabela solía hacerlo cada vez que necesitaba calmarse. Miró por la ventana hacia la suave niebla que se acercaba. Sus ojos estaban llenos de algo para lo que no tenía nombre. No miedo, no esperanza, solo espera. No se permitió preguntarse. Todavía no, pero el eco se estaba volviendo más fuerte. La lluvia caía suavemente contra las ventanas de tierra y alma, proyectando sombras móviles sobre el desgastado piso de madera. La clase de la tarde acababa de comenzar. Matías se sentó en su lugar habitual, lo suficientemente cerca para observar a Luna, pero nunca intrusivo. Había estado asistiendo al taller regularmente ahora. Ya no era un extraño distante, aunque todavía era un hombre que guardaba sus silencios metidos en sus mangas. No hacía preguntas sobre el pasado. Moldeaba arcilla. Hablaba con Luna. Escuchaba las instrucciones de Sofía sin hacerla sentir acorralada. Por ahora, era suficiente que simplemente estuviera allí. Luna había estado moldeando una pequeña figura con demasiada agua y poca paciencia. Su taburete se deslizó ligeramente mientras se inclinaba demasiado hacia un lado, sus pequeñas manos perdiendo el agarre. En un borrón, Matías la atrapó antes de que golpeara el suelo, sus brazos envolviéndola instintivamente. Sus manos todavía estaban resbaladizas con arcilla, y el polvo pálido dejó una tenue marca en la parte posterior de su vestido rosado. «Te tengo», susurró, más para sí mismo que para ella. La habitación quedó en silencio. Algunos estudiantes miraron, luego rápidamente desviaron la vista. Había algo en la forma en que él sostenía a la niña. No solo cuidado, sino familiaridad. Luna se apoyó contra él por un momento más de lo necesario, como si reconociera algo invisible. Sofía observó desde el otro extremo de la habitación. Había visto muchos actos de bondad entre extraños, pero esto era algo diferente. No podía nombrarlo. Solo podía sentirlo floreciendo en su pecho como calor después del frío. Matías cuidadosamente limpió un poco de arcilla de la frente de Luna, con dedos suaves, y entonces se congeló. Justo debajo del suave flequillo dorado de su cabello, cerca de la línea del pelo, había una pequeña marca de nacimiento circular, perfectamente redonda, tenue pero inconfundible. En ese mismo lugar exacto, él también tenía una marca de nacimiento, una que solía llamar su mancha lunar cuando era niño. No habló, pero su mano se quedó suspendida allí un segundo más de lo necesario. Su respiración se ralentizó, sus ojos la buscaron, no por respuestas, sino por reconocimiento. Luna sonrió hacia él, luego corrió de regreso a su asiento. Matías se quedó muy quieto. El momento pasó en la habitación, pero no en su mente. Esa noche, regresó a su habitación alquilada, se quitó el abrigo y descubrió algunas hebras del cabello de Luna pegadas a la tela. La marca de nacimiento, los ojos, el sueño, la extraña melodía. Envió la muestra a un laboratorio privado sin escribir un nombre ni hacer preguntas comprometedoras. Días después, llegaron los resultados. Luna era su hija. Leyó el informe sin parpadear. Se sentó al borde de la cama, el peso de 5 años colapsando silenciosamente sobre sus hombros. No lloró, no gritó. Simplemente colocó la carpeta junto a la vieja caja musical rota y miró a ambas como si eventualmente pudieran hablar. Al día siguiente, regresó a tierra y alma. Sofía estaba detrás del mostrador organizando nuevos esmaltes. Matías se acercó con pasos lentos, sosteniendo un papel doblado. «Me gustaría comprar uno de los tornos de alfarería sobrantes», dijo. Ella levantó una ceja sorprendida. Él logró una pequeña sonrisa. «Quiero intentar hacer algo que no se rompa». Sofía parpadeó, luego asintió. Escribió un recibo sin preguntar nada más. Cuando él se dio la vuelta para irse, el pecho de ella se apretó, como si algo esencial acabara de salir por la puerta y no estaba segura de si lo volvería a ver. En la siguiente clase, Matías regresó a su asiento habitual. Trabajó en silencio, las manos más firmes que antes. No habló mucho. Moldeó una taza con un cuidado que nunca había mostrado en sesiones anteriores. Una mujer de unos 60 años, estudiante veterana del estudio, lo observó durante un rato antes de inclinarse hacia Sofía y susurrar: «Ese hombre no solo está aprendiendo a dar forma a la arcilla, está moldeando algo mucho más frágil».
Sofía levantó la vista. Matías estaba inclinado sobre el torno giratorio, completamente concentrado. Sus manos se movían como si finalmente creyera en lo que podían sostener. Ella no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron y no apartó la mirada. Los últimos clientes se habían ido, y tierra y alma estaba en silencio, bañado por el suave zumbido de las luces colgantes ámbar. El aire todavía olía débilmente a granos de café y arcilla seca de Lima. Sofía estaba limpiando el mostrador, tarareando sin pensarlo cuando la campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Levantó la vista. Matías estaba allí, su abrigo húmedo por la llovizna nocturna, un pequeño objeto en su mano envuelto en un paño de lino viejo. Avanzó lentamente, como si no estuviera seguro de si el espacio aún lo acogía. No dijo nada al principio. Luego, con manos cuidadosas, colocó el objeto sobre el mostrador entre ellos y lo desenvolvió. Una caja musical agrietada, hecha de cerámica pálida. La respiración de Sofía se cortó. Sus manos se congelaron a mitad de la limpieza. Matías habló, con voz tranquila, incierta. He guardado esto durante 5 años. Nunca volvió a sonar. ¿Podrías arreglarlo? Sofía no se acercó de inmediato. Sus ojos estaban fijos en los motivos pintados y desvanecidos, vides talladas a mano y pequeñas estrellas alrededor del borde. Su propio trabajo. Su marca estaba en la parte inferior. Un pequeño esmalte índigo presionado en la arcilla, con forma de media luna. Lo había colocado allí para él. Por amor. Sus dedos temblaron mientras abría la tapa. Con el movimiento, una melodía irregular y desigual comenzó a sonar. El Danubio azul, deformado, fracturado, pero inconfundible. Se dio la vuelta rápidamente, limpiándose los ojos. La música se sentía como algo que respiraba después de demasiado tiempo bajo el agua. Ninguno de los dos habló mientras la melodía se entrecortaba en su canción de cuna rota. El espacio a su alrededor se espesó con cosas no dichas. Matías finalmente rompió el silencio. Isabela. Su voz se quebró. ¿Eres tú, verdad? Sofía no lo negó, solo asintió, sus ojos brillando con un agotamiento repentino y silencioso. Pensé que habías muerto, susurró. Pensé que te habías quemado con ese laboratorio. Matías retrocedió ligeramente, atónito, pero no enojado. Solo atónito. ¿Sobreviviste? Ella asintió nuevamente. Fui sacada por un equipo de rescate. Nadie pudo identificarme. Todo era caos. Estuve en el hospital durante semanas. Para cuando pude caminar de nuevo, descubrí que estaba embarazada. ¿Y tú te habías ido? Dijeron que podrías no lograrlo, que no había rastro de ti. Busqué en 3 hospitales diferentes antes de rendirme. Matías miró hacia abajo a la caja musical, su mandíbula apretada. Desperté en un hospital al otro lado de la ciudad. Quemado, roto. Todos me dijeron que habías muerto en el incendio. No lo cuestioné. Había un registro oficial, firmado por autoridades. Hubo una larga pausa. Sofía habló primero. Me convertí en Sofía porque Isabela se sentía enterrada en Barcelona. Volví aquí. Quería algo pequeño, algo que pudiera controlar. Y crié a Luna. Matías parpadeó lentamente. Ella es mía, ¿verdad? Sofía no apartó la mirada. Sí. Él exhaló como si la verdad le hubiera sacado el aire de los pulmones, pero no había furia en él, solo tristeza, arrepentimiento. Lo dejé todo, murmuró. La empresa, la investigación. Nada de eso importaba sin ti. Desaparecí porque pensé que ya había perdido lo único por lo que valía la pena ser encontrado. Los dedos de Sofía se aferraron al borde del mostrador. Matías la miró. ¿Realmente miró? ¿Por qué no intentaste encontrarme? Preguntó suavemente. Ella tragó saliva con dificultad. Porque yo era alguien más. Porque pensé que te habías ido. Porque no quería perseguir un fantasma por Europa con una recién nacida en mis brazos. El silencio se extendió nuevamente. Porque elegí a Luna. Terminó. Elegí la paz. Y no estaba segura de que Isabela pudiera traerle eso. Matías asintió lentamente. Se quedaron allí un momento más. El vals roto tocando sus últimas notas desafinadas en el espacio entre ellos. Sin gritos, sin acusaciones. Solo el silencio frágil de 2 personas dándose cuenta de que habían sobrevivido algo juntos. Y por separado, la lluvia caía suave y constante sobre el pueblo, convirtiendo las calles en cintas brillantes. Las ventanas de tierra y alma permanecieron oscuras durante la 3ª noche consecutiva. Matías había desaparecido. No regresó a la clase de cerámica. No envió mensajes. No llamó. Sofía intentó decirse a sí misma que era esperado. La gente se va todo el tiempo. Pero el aire dentro de la casa se sentía diferente,
como si algo hubiera sido suavemente removido y no devuelto. Se mantuvo ocupada, principalmente por el bien de Luna. Pero incluso Luna había cambiado. La pequeña niña, usualmente rápida con historias y preguntas, se había vuelto inusualmente callada. En la tercera noche, Luna tuvo fiebre baja. Sofía se sentó junto a ella en la cama, acariciando la cálida frente de la niña, susurrando canciones suaves. La lluvia golpeaba suavemente el techo. Luna se agitó en su medio sueño y murmuró, con voz pequeña y espesa de somnolencia: «Papá ya no entra». «¿No lo llamaste de vuelta? Todavía estamos atrapadas en el humo». Sofía se congeló. Nunca le había contado a Luna sobre el incendio, ni una sola vez, ni siquiera en fragmentos. Su corazón se apretó. Miró a su hija, cuyo rostro estaba enrojecido y húmedo de sudor, enredado en sueños que no eran suyos. Y en ese momento, Sofía lo vio. Su propio miedo antiguo, usando la expresión de Luna. La misma angustia, la misma confusión con la que ella había vivido todos esos años atrás. No dicha, sin respuesta, sin resolver. No podía dejar que Luna heredara ese silencio. Al día siguiente, con el cielo aún goteando y gris, Sofía caminó hasta el lugar de Matías. No llevaba nada excepto la caja musical, ahora reparada, su esmalte reforzado, las grietas casi invisibles. La llave funcionaba de nuevo. Se quedó bajo el pequeño toldo junto a su puerta, la lluvia adhiriéndose a su abrigo y pestañas. Cuando la puerta se abrió, Matías se veía cansado. No sorprendido, no enojado, solo como si hubiera estado esperando. Ella no dijo nada por un momento. Luego extendió la caja hacia él. «La arreglé», dijo. «Vuelve a tocar». Él miró la caja en sus manos y luego a ella. Ella no lloró. No preguntó dónde había estado. Su voz era calmada. «No eres el único que intenta arreglar algo roto». Matías no respondió. Simplemente dio un paso adelante y la atrajo hacia sus brazos. La lluvia se arremolinaba a su alrededor, atrapándose en los pliegues de sus abrigos y los bordes de su cabello. Se quedaron allí, tranquilos, sin prisa. Juntos ninguno dijo que lo sentía, ninguno lo necesitaba. En el suave silencio de la lluvia de Portland, se eligieron el uno al otro nuevamente. No por culpa o memoria, ni siquiera por obligación hacia Luna. Se eligieron porque ninguno de los dos podía seguir huyendo de quienes se habían convertido. Y esta vez, no había humo. Solo el sonido de la caja musical reparada tocando lentamente en el espacio entre ellos.